no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root desde los Jardines del Ofel en el Monte Moriah en Jerusalén. En un episodio anterior de esta serie, viajamos 35 millas al norte de Jerusalén, justo a las afueras del pueblo de Shechem, donde Yahshua se encontró a una mujer samaritana sacando agua de un pozo. Ella le hizo una pregunta teológica que había sido el origen de una gran controversia entre los judíos y los samaritanos. La pregunta tenía que ver con dónde adorar, aquí en el monte Moriah o en el monte Gerizim. Pero hasta hace unos pocos años atrás no tenía ni idea de lo profundo de su respuesta a los samaritanos, o cómo se relaciona con nosotros hoy. Hace varios años llegué a Israel una semana antes de la fiesta de los tabernáculos y me preparé para celebrar la fiesta en Jerusalén. Un par de días antes de la fiesta fuimos a visitar a algunos de nuestros amigos que vivían al lado del monte Gerizim, junto a las afueras de la ciudad de Shechem. Cuando llegamos a la casa de Shomer Lavan, su esposa y sus hijos nos dieron la bienvenida. Pero Shomer y su anciano amigo Jonathan se habían marchado antes del amanecer esa mañana para recorrer las 35 millas hasta Jerusalén. Nos sentimos decepcionados por no haberlos visto, y después de haber comido, nos preparamos para regresar a Jerusalén. Al despedirnos se acercó un auto a la casa y Shomer y Jonathan salieron del asiento de atrás. Después de haber viajado varias horas esa mañana, Jonathan se sintió desfallecer y no pudo continuar. Después de haber descansado bajo un olivo, se acercó a la carretera para ver si alguien les traía a casa. El primer auto que pausó les trajo hasta la puerta de su casa. Era un caballero samaritano rico que conducía un Mercedes-Benz nuevo. Después de haber escuchado su historia de querer estar en Jerusalén para la fiesta, el samaritano invitó a Shomer y a Jonathan que se uniesen a él a la mañana siguiente en el hogar del Cohen Gadol o sumo sacerdote de los samaritanos, para el primer día de Sukkot. Shomer preguntó si podía llevar a sus amigos de América con él. Puesto que el calendario samaritano se diferenciaba en un día del calendario bíblico, podríamos pasar el día con los samaritanos y aún estar en Jerusalén para celebrar la fiesta. Todos sentimos que nos esperaba una aventura espiritual en el monte Gerizim. A la mañana siguiente nos dieron la bienvenida en la casa del sumo sacerdote y nos sentamos bajo su suca, una amplia estructura bien decorada con cosas que colgaban del techo de su sala de estar. Mientras nos instruían acerca de la historia de los samaritanos, el hermano del sumo sacerdote sacó uno de los libros de la Torá, que estaba escrito en mano en antiguo paleo-hebreo. Uno de mis amigos que me había acompañado en este viaje había estado aprendiendo a leer el antiguo texto hebreo y comenzó lentamente a descifrar los 10 mandamientos. Se quedó perplejo al ver lo que decía el 10º mandamiento, traduciendo al inglés en voz alta. Adorarás en el monte Gerizim. Le preguntamos al sumo sacerdote acerca de esta gran diferencia con el texto de la Torá judía y el sumo sacerdote respondió que existían 297 diferencias entre la Torá judía y la Torá samaritana. Me di cuenta de inmediato que este era el mismo tema sobre el cual había estado hablando la mujer samaritana a Yahshua junto al pozo. El 10º mandamiento en la Torá samaritana mandaba que era preciso que todo el mundo adorase en el monte Gerizim. Sin embargo, el profeta David declaró por revelación que aquí, en el monte Moriah, era donde debía edificarse el templo, y aquí es donde las fiestas del Señor deben ensayarse. La mujer samaritana gentil pidió al profeta judío anónimo, junto al pozo, que aclarase la cuestión de una vez por todas. Yahshua respondió, vosotros los samaritanos no entendéis lo que adoráis. Nosotros sabemos a quién adoramos, porque la salvación es de los judíos. Los oráculos vivientes de Dios fueron confiados a los judíos, tal y como lo afirma Pablo en su epístola a los creyentes en Roma. Sin embargo, a los samaritanos les fue dada una versión de las Escrituras autorizada por el gobierno que borra muchos de los mandamientos de Dios y añade varias de las normas y los reglamentos ideados por los hombres. Si el gobierno lograba conseguir que el pueblo obedeciese respecto a cómo, cuándo y dónde debían adorar,
entonces se podía engañar al pueblo para que sirviesen al gobierno, pensando mientras que estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando Yahshua se identificó a sí mismo como el Mesías ante la mujer samaritana, ella hizo que saliese todo el pueblo a verle. Ese día todo el pueblo de los samaritanos gentiles confesaron que él era el Mesías. El Evangelio de Juan ha dejado constancia de que el Señor pasó 2 días con los gentiles antes de seguir su viaje. Ahora vamos a ver lo que sucedió 4 meses después, cuando Yahshua se detuvo en el mismo pueblo de camino a Jerusalén para la fiesta de Sukkot. Te invitamos a que te unas a nosotros en estudios de televisión de este Somral, donde esta presentación multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 201. Y ahora veremos el episodio número 20 de una serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor. ¿Cómo pues adoraremos? Los evangelios han dejado constancia de ese incidente que tuvo lugar. Mientras ascendían a Jerusalén, cuando aún se encontraban a 36 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén, Yahshua envió a sus discípulos a la ciudad de los samaritanos, a Shechem, a comprar unas pocas provisiones para el viaje. Faltan aún 18 horas de andar para llegar a Jerusalén. Al llegar a ese punto particular, él se queda a las afueras de la ciudad, y esta vez Santiago y Juan son los que van. Y el Evangelio de Lucas ha dejado constancia de lo que sucedió cuando fueron a aquellos samaritanos, a aquellos gentiles. Recuerda que esos son los gentiles, los samaritanos, que 4 meses antes confesaron que Yahshua era el Mesías. Se pasaron 2 días con aquellos gentiles. El Mesías se pasó 2 días con ellos y ahora se dispone a regresar a la fiesta en Jerusalén. Cuando Santiago y Juan van allí, eso nos dice que aquellos samaritanos, aquellos gentiles, sabían que él había dispuesto su rostro como para que fuese a Jerusalén y se negaron a venderles nada a Santiago y a Juan. Por lo que los dos se sentían totalmente furiosos. ¿Qué está pasando? Aquellos gentiles que 4 meses antes habían confesado que él era el Mesías, se dan cuenta de que él no va a quedar con ellos para celebrar la fiesta de los tabernáculos en el monte Gerizim. Él no va a seguir las normas y los rituales religiosos con que ellos, al leer su Torah cambiada, ellos han ideado su propia religión, y darse cuenta de que él no se va a quedar con ellos, sino que va a subir de nuevo a Jerusalén. Se niegan a venderle nada. Santiago y Juan regresan terriblemente enfurecidos y le dijeron: Señor, ¿podemos mandar que descienda fuego del cielo para quemar esas carroñas despreciables? El Señor les dijo: muchachos, tranquilizaos, no sabéis qué espíritu sois. Seguidme, vengan, seguidme. Sus discípulos le siguieron, pero aquellos samaritanos no lo hicieron. Estábamos sentados con los samaritanos en sus casas, preciosos hogares, tan diferentes a nada a lo que habíamos visto en cualquier otro lugar en la tierra de Israel, casas de ladrillo de 3-4 pisos, preciosas, y autos completamente nuevos. La prosperidad de estos samaritanos no es algo que se vea en ninguna otra parte de la tierra de Israel. Pero a pesar de ello, debido a que no siguieron al Mesías, y siguieron con sus propias normas y reglamentos, doctrinas y mandamientos de hombres, su propia religión gubernamental, que había sido autorizada por Salmanaser hace tantas generaciones, se han ido completamente aislando. Hay aproximadamente unos 600 samaritanos que viven allí arriba. Y aunque son una gente estupenda, sus familias están formadas por 4, 5 o 6 niños y solo 1 o 2 niñas. En cada familia hay un desequilibrio total y lo ha habido durante cientos de años. Pero además, la mayoría de los niños están deformados, tanto en el sentido físico como en el mental. Y de los 3 hijos del sumo sacerdote, solo 1 puede mantener una conversación coherente. Ha habido tanta mezcla que han producido un fruto malo. No se han unido al Mesías, así que no han producido ningún buen fruto. O si son prósperos, son unas gentes prósperas, pero el fruto está torcido y deformado. Hace ya bastante tiempo estaba hablando en una sinagoga mesiánica y una mujer y su esposo se acercaron antes de que empezase la reunión. Ella me dijo: he tenido una visión y realmente siento que debo compartirla con usted de inmediato. Yo le dije: está bien, por favor.
Así que me dijo, vi al Señor, estaba a un poco a la distancia de mí y no dijo nada. Estaba vestido todo de blanco con su jabalabía blanca, estaba a cierta distancia de mí. No dijo nada, pero solo se volvió y caminó bastante distancia. Miró hacia atrás por encima de su hombro de nuevo y se alejó aún más en la distancia y luego se volvió por última vez. Y luego se dio la vuelta, siguió caminando y no volvió de nuevo. Tan pronto como me dijo, lo entendí. El Señor está diciendo, venga, seguidme ahora, seguidme. Quiero que abandonéis vuestras tradiciones religiosas muertas y que me sigáis. Quiero que olvidéis de que los hombres han dicho acerca de mí y me sigáis ahora. Venga, seguidme, vamos. Y se da la vuelta y se aleja bastante y luego se da la vuelta y mira sobre su hombro para ver si alguien le sigue. Y luego dice, venga, seguidme, seguidme. Y luego, seguidme. Voy a abrirle los ojos a mi pueblo, Israel. Me pasé 2 días con los gentiles. Voy a abrirle los ojos a mi pueblo ahora. Voy a hacer que desaparezca de ellos la ceguera en parte. Necesito de vosotros que provoquéis a mi pueblo a celos. ¿Me vas a ayudar? Venga, despojaos de vuestras vestiduras sucias y que apestan al paganismo y seguidme ahora. Venga. Entonces se dio la vuelta y caminó bastante trecho y luego dijo por última vez, ¿vais a seguirme? Venga. Pero si no le seguimos de cerca, entonces si no nos aferramos a él en esos momentos, él va a darse la vuelta y va a regresar junto a su pueblo y les va a abrir los ojos, mientras nosotros nos quedamos tirados, a menos que estemos dispuestos a abandonar el monte Gerizim, a menos que estemos dispuestos a abandonar las doctrinas y los mandamientos de hombres, a menos que estemos dispuestos a dejar a aquellos que actúan de manera pervertida y retorcida por propia decisión y que no llevan buenos frutos, a menos que estemos dispuestos a hacer eso, nos encontraremos en la misma posición que aquellos samaritanos que dijeron, no vamos a venderte nada. Si no vas a jugar de la iglesia conmigo, Jesús, si no vas a hacerlo como nosotros queremos, no vamos a quedarnos a tu lado y no vamos a seguirte. Te confesamos como Mesías, pero o hace las cosas según nuestros términos o nos vamos a quedar aquí en el monte Gerizim. Tenemos una religión y estamos contentos con ella. Ese es el lugar en el tiempo en que nos encontramos ahora. El tiempo de los gentiles está a punto de tocar a su fin. Porque llegará el día de las trompetas, anunciando el fin del tiempo de los gentiles. Anunciando el tiempo en que Él le abrirá los ojos a su pueblo Israel. Y ese es el día en que Dios anulará el pacto de Israel con la muerte, en el que han participado de buen grado. Los dirigentes de Israel han dejado a un lado el pacto que Dios estableció con Abraham, han actuado con maldad en contra de ese pacto y vamos a ver el exceso del azote de las tropas a rodear la tierra de Israel. Y cuando no queden ya más esperanza para la salvación de Israel, al fin de esos 10 días de reverencia, será cuando Dios luchará por su pueblo, Israel. Ese ha sido el día apartado desde el principio de los tiempos, en el que Dios nos ha hablado sobre el fin desde el principio. Es el día de la redención nacional de Israel. Cuando ya no haya esperanza, Dios luchará por Israel. Él incinerará a los ejércitos de Gog y Magog en las montañas de Israel. Dios en toda su gloria va a mostrar que Él ha escogido a su pueblo y que Israel es su amada. Él ama a Israel y también ama a los gentiles. Él tomó esposa de entre los gentiles. Él extendió su brazo e hizo provisión para los gentiles, para aquellos que serían injertados, en cuyos corazones estaría escrita la Torá. Y este es el día y la hora en que vivimos. Estamos a punto de ver el arca del pacto revelada. Cuando el arca del pacto sea revelada, Israel, todo Israel, mira aquel al que traspasaron. Cuando eso suceda, ese será el día en que ha sido dispuesto para que Dios haga algo realmente milagroso. Él le abrirá los ojos a su pueblo Israel y confirmará el pacto que hizo por medio de la sangre del Mesías. Y lo hará de tal manera que a partir de ese momento Israel no volverá a dudar jamás que Él es el Mesías. ¿Está dispuesto a seguirle? Ese es nuestro tiempo. Ese es el momento para que todo el mundo entero le mire, porque Él es nuestra Yeshua,
nuestra salvación. Yahweh, nuestra Yeshua. Yahshua es nuestro Mesías, es nuestro Señor. Si Él no es Salvador, si Él no es el Mesías, no tenemos ninguna esperanza. Pero agárrate de los sitios de sus vestimentas, agárrate con fuerza. Ahora que Él te ha invitado a seguirle, es preciso que se asciendas allí, que envuelvas tu puño en sus sitios y te cueste lo que cueste, que nunca lo abandones. No le negarás jamás y le confesarás ante los hombres. Este es nuestro tiempo para seguir a nuestro Mesías. Cada una de las fiestas del Señor es una sombra profética de una imagen de las buenas cosas por venir. Vimos que en la fiesta de la primavera del Señor había una imagen del Mesías viniendo como el siervo sufriente que paga el sacrificio por la expiación del pecado, por los pecados de la humanidad. Luego vemos que las fiestas del otoño son la imagen del Mesías como el rey conquistador que gobierna cumpliendo su papel como el Mesías reinante sobre la tierra. Vemos que los evangelios nos muestran la imagen del cumplimiento de la fiesta de la primavera y el libro de Apocalipsis nos muestra la imagen del cumplimiento de la fiesta del otoño del Señor. Pero además vimos que al tener cada una de las fiestas del Señor su iniciación, se produce también un cumplimiento intermedio y uno final. Es preciso tener ambos cumplimientos, el intermedio y el final, porque es el marco a partir del cual todos los profetas proclaman su mensaje y este mensaje se puede entender. En Levíticos 23, en el versículo 22, vemos que se ha establecido una provisión que fue colocada en su lugar como un ensayo mediante el cual Dios ha hecho provisión para los gentiles después de la fiesta de la primavera y antes que empiecen las fiestas del otoño. Vemos además que a Israel se le produjo una ceguera en parte, formada en parte del plan de Dios ofrecer salvación a los gentiles. Y el ofrecerle la salvación, Israel debía ser provocada a celos, y esa ceguera en parte le ha sucedido a Israel hasta que llegue el momento de la plenitud de los gentiles. Ahora estamos en las fiestas del otoño del Señor y es preciso que las entendamos. Vemos que estas fiestas de otoño tienen lugar de manera seria en su práctica en el mes de Elul. Ese es el tiempo en que comenzamos la cosecha y es preciso que se haya recogido toda la cosecha para cuando llegue la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y vimos que el día de las trompetas, la fiesta que empieza el día primero del mes del Shabbat, es la imagen de la resurrección. Vemos tantas imágenes de ello al estudiar la Torah. Recordamos lo que sucedió la primera vez que sonaron las trompetas cuando Israel estaba reunido al pie del monte Sinaí y recibí los mandamientos allí. Esa primera vez vimos varias imágenes cuando Moisés descendió como el enviado de Dios para hacer la ofrenda a Israel, diciéndoles que si guardaban los mandamientos, si estaban de acuerdo en guardarlos, serían un sacerdocio real, serían los maestros de todo el planeta y serían un pueblo y una nación santa y apartada. Debían de prepararse durante 2 días y el tercer día, cuando sonase la trompeta, debían de reunirse todos y debían llevar sus ropas ya lavadas, preparadas para ese día. Todo eso es una imagen que vamos a ver de nuevo al leer el libro de Apocalipsis. Eso es algo que también vimos al acercarse la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y al ver el inicio de esta fiesta, dicha fiesta nos presenta una visión del pasado, del tiempo en que Israel vivió en tabernáculos en el desierto, en Sukkot, o tabernáculos, en tiendas de campaña, en pesebres. La palabra hebrea significa todo lo mismo. Y es así como vivieron en el desierto. ¿Y dónde vivía Dios? Dios vivió también en una Sukkot, en un tabernáculo. Era un tabernáculo en el desierto. De modo que Dios estipuló que cada año, 3 veces al año, debíamos de subir a Jerusalén para participar en cada uno de esos ensayos. ¿Por qué debíamos de subir a Jerusalén para participar en ellas? ¿Por qué no podíamos celebrar las fiestas en nuestras propias ciudades, donde quiera que estuviésemos, puesto que algunas personas habían quedado dispersas en el continente de Asia y por toda la tierra? ¿Por qué no lo podíamos hacer de nuestras propias casas? Porque Dios quería que su pueblo estuviese en Jerusalén, porque en cada una de estas fiestas hay un ensayo en el que participar y se esperaba que el Mesías llegase en esas ocasiones. Debían de estar preparadas cada año y en cada fiesta porque había un ensayo que se había preparado. Vemos cómo se desarrolla esto en la imagen en el libro de Apocalipsis según se va
cumpliendo. Ahora vemos que la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, es una imagen del pasado, del tiempo en que Dios estableció su tabernáculo entre nosotros, como decimos nosotros, pero además mira al futuro, al tiempo que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice en Juan 1:14 en español, pero la palabra habitar es la palabra hacer su tabernáculo. Ese es el nacimiento del Mesías en el día 15 del séptimo mes, al principio de la fiesta de los tabernáculos, y fue circuncidado en el último gran día, que es otro sábado solemne. Después de la fiesta de Sukkot, vemos que hay además otro Sukkot o un cumplimiento intermedio, cosa que vemos en Zacarías 14. Cuando el Mesías reina en la tierra, entonces vemos a todos aquellos que no vinieron a luchar en contra de él en la batalla de Armagedón, a todas aquellas personas para las que era obligatorio subir cada año para la fiesta de Sukkot. Allí adorarán a Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, en Jerusalén. Eso es algo que aún no se ha cumplido, al menos que en cuanto a la fiesta de los tabernáculos en ese punto, siendo aún un cumplimiento intermedio que no tiene su cumplimiento final al final del libro de Apocalipsis, donde hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén desciende de Dios en los cielos, y dice que entonces Dios establece su tabernáculo con los hombres, permaneciendo entre ellos para siempre y siempre. De modo que vamos a ver cada una de estas fiestas hallarán su cumplimiento final en el libro de Apocalipsis, y vemos en ese libro, como dice en Apocalipsis 1:1, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para empezar, es importante fijarse en el libro de Apocalipsis fue escrito a los siervos del Mesías. No fue escrito a los que casualmente acertasen a pasar, al cristiano casual, al que alienta bancas o a alguien que tiene un agradable entretenimiento como creyente. Ha sido escrito a los siervos y es preciso que los siervos sepan que hay algunas cosas que van a suceder en el planeta Tierra de las que es preciso que sean conscientes por adelantado y estén preparados para ellas. Al final de esta velada tenemos un plano de la fiesta del Señor, de modo que veremos el punto de partida, vemos la meta, porque algo va a suceder dentro de muy poco tiempo y a partir de ese momento va a ser una carrera contra el reloj hasta el final. Así que es preciso que conozcamos el plano. Es por eso que dice, bendito el que lee. Porque si tú has hecho sencillamente lo que se te pidió que hicieses, leer el libro de Apocalipsis, Dios prometió que en los días en que Israel regrese a su propia tierra, Israel será la provisión para los gentiles, de modo que ellos puedan entender todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de las cosas que han heredado, para luego comprometerse con seguir al Mesías. Entonces, los creyentes de Israel serán la provisión para los gentiles, gracias a lo que Dios ha encomendado a Israel, los oráculos vivientes de Dios, la fiesta del Señor, que han continuado guardando, como dicen las Escrituras, los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. Han continuado guardando la fiesta del Señor, generación tras generación, y ahora eso es una provisión para los gentiles. En ese momento, la plenitud de Israel, eso será incluso más riqueza para los gentiles. Ese es el día en que estamos viviendo ahora mismo. Las riquezas para los gentiles están comenzando a sobreabundar porque los gentiles se están arrepintiendo y diciendo, está bien, hemos heredado algunas mentiras, quiero saber la verdad. Dice, Dios le abrirá los ojos a los gentiles por medio de su pueblo Israel en los últimos días. Este es el día que todos esos años de haber estado leyendo el libro de Apocalipsis comenzará por fin a tener sentido. Yo no voy a enseñar el libro de Apocalipsis, voy a enseñarle la fiesta del otoño del Señor, y el libro de Apocalipsis encajará por completo en una unidad total, porque es el cumplimiento final de lo que Dios ha dicho. He contado el fin desde el principio. Desde la antigüedad he declarado estas cosas que todavía no han sido hechas. Veremos que Dios tiene un plan para nosotros, un plan para la humanidad, y todo cuanto tenemos que hacer es estar de su parte. Esta es nuestra oportunidad para caminar en estas cosas. La fiesta de Sukkot no es la última de las fiestas del Señor, pero sí pone fin a lo que se especifica en Levítico 23, Pero ahora me gustaría que vinieses conmigo para pensar en algo que en su mayor parte ha escapado por completo al mundo occidental.
Pero además quiero llevarte a la próxima fiesta que se ha celebrado durante cientos y ahora miles de años, que empieza el 25 de Kislev, y el 25 de Kislev es el comienzo de la fiesta de Hanukkah. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. Papias, un creyente del primer siglo, informó que Mateo escribió su evangelio en la lengua hebrea, y varias personas se han esforzado al máximo para traducirlo en otras lenguas. Inicialmente fue traducido al arameo, al latín y al griego. La escritura de Mateo contiene tantos modismos hebreos que su origen hebreo resulta evidente a los expertos en lenguas semíticas. El libro de Apocalipsis también está lleno de modismos hebreos y hebraísmos, con alusiones a la fiesta de otoño del Señor. Pero los que desconocen las fiestas pasan por alto los increíbles tesoros, sin ni siquiera preguntarse nada. Sin haber entendido la fiesta del otoño del Señor, el libro de Apocalipsis resulta totalmente incomprensible. Te invitamos a que te unas de nuevo a nosotros para ver el episodio número 21 en una serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor, Hanukkah, la liberación de la adoración al dios pagano del sol. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo.